Doctor Hernando Yepes Arcila, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, me alegra mucho saludarlo, a usted y saludar a la audiencia. Muchas gracias, doctor Yepes. Bueno, esta no es el mayor acto de corrupción que se haya cometido en las Cortes y en las altas Cortes en el último tiempo, pero sí es el que nos ha causado mayor vergüenza porque lo descubrieron desde los Estados Unidos. Antes era una corrupción para consumo parroquial. Y aquí se quedaba y aquí no pasaba nada y los magistrados salían de sus altas cortes y se iban a contratar con la Fiscalía General de la Nación o con el gobierno. Ahora FONADE era la ubre maravillosa de donde salían contratos y contratos para los magistrados. Seguían manejando el Poder Judicial a su talante, montaban oficinas de abogados para ejercer el derecho con la presión que podían ejercer a través de sus amigos y correlacionados que se quedaban en las Cortes, pero ahora quedaron al descubierto. Un ex magistrado como usted, un ex constituyente como usted, que habrá revisado las normas que permiten que en últimas el Poder Judicial venga del poder político, venga del Congreso. Pero usted que vivió apasionadamente este tema de la organización judicial, ¿qué tiene para decirnos ante semejante vergüenza? Sí, lo primero, la indignación que comparto con todo el país, porque el país está ciertamente en un momento, en un clímax de rechazo, de repudio, de asco por todo lo que está viendo, aun cuando para muchos de nosotros, para usted, para mí, para analistas de la realidad nacional y que hemos seguido la trayectoria de la rama judicial como tal, no nos haya causado sorpresa. Nos produce el mismo asco que, por repetidos que sean los actos, nunca dejan de producir. Pero la sorpresa es menor de la que muchos otros ciudadanos colombianos están experimentando, porque es que los signos precursores, los signos que anunciaban este desastre del hundimiento moral de estructuras judiciales tan importantes como las que estamos ahora lamentando que exhiban esos signos de corrupción. Ya los habíamos percibido, los vimos cuando eran polvos de los lodos en que se han convertido. La corrupción, Fernando, usted lo ha dicho muchas veces, ha tenido realmente el carácter de una plaga que se ha ido extendiendo y dilatando por todo el ámbito institucional del Estado. Y es que en parte esa corrupción, en una buena medida esa corrupción, proviene o se alimentó de un clima en el que fueron deshaciéndose aquellas normas de precaución y garantía que siempre se mantuvieron para preservar justamente no solo la independencia del Poder Judicial, sino el contacto con los poderes activos que por su propia naturaleza tienen una propensión, son territorio de peligro en cualquier parte. Pero bueno, aquí vimos cómo progresivamente el Poder Judicial, las altas estructuras del Poder Judicial fueron contaminándose, fueron recibiendo los influjos perversos del poder ejecutivo y desde luego también del poder del Congreso. Primero se corrompen ellos, pero la corrupción es expansiva. La corrupción no se detiene en el corrupto. El corrupto necesita cómplices, necesita usted decía ahora, conversos, necesita reclutas. Pues bueno, a partir del rompimiento de esos paradigmas clásicos en los que los poderes estaban realmente separados, cada uno encargado de una misión que tenía que cumplir con plena autonomía, a partir de ese momento en que empieza a producirse la influencia constante del poder ejecutivo en el poder judicial, en los estratos superiores, pues empezó también a inficionarse el poder judicial de
de esos virus y llegaron a convertirse pues en lo que hoy vemos como una de sus características más destacadas. Es que estamos realmente viviendo una situación abismal, Fernando, abismal, pero fruto en buena parte de la capacidad corruptora del Ejecutivo. Por eso ahora que todos estamos tan alarmados, que todos estamos indignados, reclamando que se profundicen las investigaciones, que los gringos nos digan más de lo que somos, aunque los demás no tenemos la sensación de estar ante algo nuevo, sino algo que ya intuíamos. Cuando ocurre todo este rechazo nacional, uno tiene que pensar, caramba, cuánto fue nuestro descuido, cuánto fue nuestra negligencia, cuánto fue nuestra incapacidad de percibir el poder destructor que tenían los síntomas, y los dejamos que progresaran, los dejamos que se desarrollaran tranquilamente, hasta llegar a ser esa realidad insultante que arruina la dignidad nacional. ¡Qué horror! Es que esto viene pues de muy atrás. Yo tengo que hacerle una pregunta a usted, porque usted fue constituyente. Y como constituyente, usted tiene que saber qué era lo que escribía. Una de las grandes fuentes de la corrupción del Poder Judicial ha sido la famosa tutela, y particularmente las tutelas por derechos no fundamentales. Y esas tutelas se negocian. Y se negocian a todos los niveles y terminan negociándose en la Corte Constitucional desde el momento en que se escogen las tutelas que van a ser revisadas. Usted, constituyente, escribió que la tutela era para los derechos fundamentales. La Corte Constitucional dijo que para ese y para todos los demás derechos. Si eso era así, ¿por qué ustedes, constituyentes, no lo escribieron de esa manera? ¿Porque no sabían escribir? ¿Porque no sabían qué eran los derechos fundamentales que ustedes estaban definiendo expresamente en un capítulo especial de la Constitución? ¿O esta fue una corruptela de la Corte Constitucional que le abrió el camino a todas las irregularidades que se han cometido a nombre de la tutela? Es que usted identifica con mucha agudeza una de las fuentes de las manifestaciones de la etiología de todo este problema. Este problema, como le decía hace un momento, tiene muchas causas, tiene muchos mecanismos operativos que fueron conduciendo a lo que hoy tenemos. Pues bien, uno de ellos es la noción de la poder absoluto del juez. Cuando escribimos las normas de la tutela, fueron realmente estudiadas con mucho cuidado y discutidas en algunos aspectos con mucha intensidad. La propuesta de la tutela, o más bien de un mecanismo judicial inmediato de amparo de los derechos fundamentales, era un propósito que estaba en el aire, que muchos, y de allí que muchas de las fuerzas presentes en la constituyente lo tuvieran entre sus propósitos y entre sus prospectos. Hubo textos relativos a la tutela en muchos documentos de los que los partidos o las bancadas o los constituyentes individualmente presentaron. Ahora bien, cuando se intentó hacer algunas precisiones sobre ese texto, en el sentido, por ejemplo, de excluir de la tutela la función judicial, es decir, prohibir la tutela contra sentencia, o más bien manifestar que la tutela era relativa a las actuaciones del poder administrativo, hubo manifestaciones mayoritarias que impidieron esa circunscripción de la tutela en esos límites. Pero fíjese usted, Fernando, que si uno lee el texto hoy, el texto original, el texto que forma parte del artículo 86 de la Constitución, no hay nada que lo alarme acerca de lo que llegó a ser la tutela. La tutela llegó a ser lo que fue, hasta que punto de que hoy no podemos saber si la tutela es
lo peor de lo bueno de la constituyente o lo mejor de lo malo, porque perdió esos signos que tenía inicialmente de ser un mecanismo renovador y un mecanismo que servía para redefinir la situación del ciudadano frente al Estado, a convertirse en el instrumento de la arbitrariedad judicial. Al dejarla, entonces, la tutela está bien escrita. Lo que estuvo mal fueron los lectores, fue mal leída. La Corte Constitucional desde siempre empujó, en algunos casos con mayor fuerza que en otros, y con excepciones, desde luego, en magistrados que tuvieron perspicacia y visión profunda de por qué había que mantenerla muy sujeta a sus goznes originales, desde luego sin resultado. Fue paulatinamente, pero muy rápidamente, convirtiéndose en el instrumento de la omnipotencia judicial. El origen de la corrupción, uno de los orígenes, una de las fuentes de la corrupción más eficaces fue justamente esa noción de que hay un poder omnipotente del Estado que puede hacerlo todo. Pero simultáneamente se produjo un fenómeno que ha sido mal analizado, poco estudiado por los colombianos, es que los jueces empezaron, empujados por la Corte Constitucional desde el principio, a cambiar el paradigma de la función judicial, hasta convertirla en una función autónoma del Estado que cada vez debilita más su relación con la ley, hasta que finalmente entre Constitución y sentencia no hay y sentencia de tutela no hay ningún vínculo. El juez crea el derecho, y todas estas doctrinas del activismo judicial, que pues todas tienen desde luego algo de verdad, aquí fueron extremadas para llegar entonces a esa realidad. El juez es omnipotente, pero sobre todo es independiente de la ley. Y un juez que puede generar por sí mismo, sin ninguna fuente superior que lo ate, sus decisiones en su concepción del momento, bueno, termina siendo un juez que no tiene normas que cumplir, no tiene normas que lo limiten. La omnipotencia entonces termina siendo voluntarística, y cuando se trata de poderes que pueden actuar según los impulsos de su voluntad autónomamente y soberanamente, esos poderes terminarán corrompidos, cualquiera que sea el sitio donde se encuentren y las personas que los ejerzan. Claro que sí, entre otras una institución que ustedes no escribieron en la Constitución, las famosas sentencias moduladas, que terminan dándole a la Corte Constitucional facultades de legislador y de constituyente. Ellos, las sentencias moduladas, si esa era la intención, ustedes, ¿por qué no lo escribieron? Desde luego, no hay en el texto sobre creación del poder orgánico funcional de la Corte Constitucional nada que permita anticipar esa desviación, porque fíjese usted que el texto es muy restrictivo, es muy riguroso. El texto dice: a la Corte Constitucional se le confía la guarda dentro de los estrictos y precisos términos de esta Constitución. Ahora bien, la modulación de las sentencias es una técnica que desde luego es útil a la mayor finura es funcional a la mayor finura del pronunciamiento judicial. Pero aquí, como siempre pasa, la excepción la convertimos en regla, y entonces hoy no vamos a la Corte Constitucional a esperar un pronunciamiento desde la Constitución acerca del estatus que le corresponde a una norma determinada en función de su legitimidad, sino que vamos a la Corte Constitucional a decirnos: créenos usted, en este caso, la solución, invéntela,
ordéela como quiera, ármela como le parezca, y eso lo tendremos que aceptar, lo vamos a aceptar todos como pronunciamiento de la Constitución por boca de ustedes. Entonces, ahí está otra de las fuentes de todos los males. Ya se lo decía, la omnipotencia judicial. Cuando la Corte Constitucional, a base del ejercicio que ha hecho de su poder, alejándolo de los cauces en los que quiso constreñirlo el texto constitucional, nos opera como un poder soberano, como un poder que está habilitado para generar transacciones. Tenemos allí un poder absoluto, y todos los poderes absolutos terminan siendo corruptos. Desde luego, si la Corte puede decir lo que quiera, no repetir lo que la Constitución dice, o no revelarnos lo que en un caso determinado la Constitución expresa, aplicándolo al caso concreto de la norma abstracta, sino que puede reemplazarla por la que quiera, ese poder absoluto, ese poder que no tiene límite, ese poder que es irrestricto, pues termina siendo una tentación para quienes están sujetos a él. Ya que no nos protege la ley, pues que nos proteja la Corte, y si es necesario que le pongamos un estímulo, pues le ponemos, ¿no? De manera que es que los caminos de la corrupción del Poder Judicial son muchos, muy variados, de muy diversa índole, y todos tienen una nota común: la destrucción de la cultura judicial tradicional del país, nosotros tuvimos unas cortes que fueron motivo de orgullo. Hoy todavía tenemos uno que otro magistrado maravilloso. Doctor Hernando, se hicieron matar por cumplir su deber. Literalmente, se hicieron matar. Sí, señor. Ahí sí, señor. Ese es un episodio trágico que revela la voluntad férrea del Poder Judicial de ser lo que fue. Y desde luego hay todavía, y hay en la Corte Constitucional, y en la Corte Suprema, y en el Consejo de Estado, varones y mujeres entregadas a ese sacerdocio con la seriedad y profundidad que requiere, siguiendo los esquemas que ese viejo paradigma establece para la figura del juez y para su comportamiento, pero los influjos incluso atmosféricos que les estamos entregando a los jueces, los invitan a la lasitud, y desde luego desde la lasitud y el voluntarismo se llega a lo que estamos viendo como nota más frecuente de lo que esperaríamos o habíamos tenido la pesadilla de tener. Doctor Hernando Yepes Arcila, oyéndolo a usted, se me venía a la mente una y otra vez o una frase o una sentencia que ha recorrido los siglos: todo el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí, señor. Cuando al Poder Judicial se le dio poder absoluto, se corrompió absolutamente. Claro, Lord Acton dijo eso para todos los tiempos futuros, y aquí, a pesar de que a veces lo recordamos y lo citamos, la verdad es que nos descuidamos porque no tenemos esa capacidad, esa sensibilidad alerta frente a los síntomas. Nosotros nos preocupamos frente a y nos indignamos y los rechazamos y reaccionamos frente a los hechos de una magnitud como la que tenemos, pero tienen que tener un volumen y un espesor que los haga indudables para que nos convenzamos de que existen. Nuestra capacidad de identificar los síntomas, los orígenes remotos, los orígenes remotos, las mecanismos que se van
infiltrando, van desarrollando, van creciendo y tal, y que finalmente producen los grandes destrozos, las grandes destrucciones, nos falta en la cultura colombiana. Es más, mire Fernando, ¿usted cree que vamos a tener seriamente lucha contra la corrupción cuando vivimos en pecado todos, en el sentido de que toleramos en silencio y en algunos casos algunos otros agentes sociales con alborozo mecanismos perversos que conducen a la desviación de las autoridades y a la politización del poder? Por ejemplo, los famosos cupos indicativos. Yo creeré que el país tiene una decidida vocación de lucha contra la corrupción el día que se atreva a mirar, a escudriñar qué fue lo que pasó allí, cómo el Poder Ejecutivo se convirtió convirtió la corrupción en política de Estado para sujetar el Congreso a sus designios y hacerse acompañar en sus propósitos. Pues bien, todos la estupefacción de la comunidad nacional es apenas manifestación esporádica de alguno que otro agente, pero todo el mundo, o muchas gentes, incluso muchos medios de comunicación, celebraron, auspiciaron ese sistema que hoy nos condujo a que tengamos que parte muy importante del presupuesto nacional y de las obras públicas se producen como decisión individual de un parlamentario, y ese parlamentario decide no al conjuro de intereses sociales significativos y evidentes, sino en virtud de las aptitudes del contratista que ya lleva amarrado. Solo cuando se atreva el país a desenmascarar eso, cuando se atreva a llegar hasta sus últimas consecuencias y a encarcelar a quienes en una u otra forma participaron en ese festín nauseabundo, estaremos ciertos de que efectivamente el Estado ha asumido el propósito de combatir la corrupción. Pero mientras tengamos entonces formas blancas de corrupción, formas exentas de la vigilancia de la comunidad, zonas manifestaciones que cuentan con la complicidad silenciosa de la opinión, no podremos en serio decir que estamos defendiéndonos de ese mal. Doctor Hernando Yepes Arcila, nuestras congratulaciones por su excelente exposición. Nos están oyendo miles de personas directamente por la radio y a través del Internet, y están muy agradecidos y están edificados con sus palabras. Muchas gracias, doctor Hernando Yepes Arcila. Gracias a usted, señor. Me alegra mucho haberlo oído. Chao.